tómatelo, Elena. Es para tu estrés. Mi madre deslizó lentamente el vaso de licuado verde por la mesa de la cocina hasta dejarlo justo frente a mí. Su rostro tenía esa sonrisa falsa que había aprendido a usar durante toda mi vida. Una sonrisa que, para cualquier extraño, parecía la de una madre amorosa y preocupada por su hija. Pero yo conocía la verdad detrás de esos ojos. Conocía cada mentira, cada manipulación y cada acto de egoísmo que se escondía detrás de esa expresión. Ella no tenía idea de que, debajo del pequeño florero que estaba sobre la barra de la cocina, había una cámara diminuta grabando absolutamente todo. No sabía que, 10 minutos antes, yo había visto el video donde aparecía entrando a la cocina en secreto, mirando nerviosa hacia los lados para asegurarse de que nadie la observaba. Entonces sacó un frasco de medicamento para el corazón. Sus manos temblaban mientras abría la tapa. Uno pensaría que una persona que está a punto de cometer algo tan horrible tendría dudas. Que se detendría y pensaría en todos los recuerdos con su hija, en los cumpleaños, en los abrazos, en los momentos de amor. Pero mi madre no se detuvo. Con una frialdad que todavía me provoca escalofríos recordar, empezó a triturar varias pastillas hasta convertirlas en un polvo fino. Después levantó el vaso de licuado verde, lo mezcló cuidadosamente y se aseguró de que no quedara ningún rastro visible. La cantidad era suficiente para matar a una persona. Su propia hija. Su propia sangre. Todo porque para la mañana siguiente necesitaba conseguir dinero desesperadamente. Ella había pedido préstamos a personas peligrosas, personas que no aceptaban excusas ni promesas. Si no les pagaba antes del amanecer, vendrían por ella y le harían pagar el precio de sus deudas. Y para salvarse, decidió entregarme a mí. Mi vida tenía un precio. Mi seguro de vida. Ese era el número que ella veía cuando me miraba. No veía a Elena, la niña que había cargado cuando nació. No veía a la hija que trabajó día y noche para mantener aquella casa funcionando. Solo veía una cantidad de dinero que podía resolver sus problemas. Pero lo más sorprendente de todo fue que yo no grité. No lancé el vaso contra la pared. No llamé a la policía. No le pregunté cómo una madre podía llegar a odiar tanto a su propia hija. Simplemente miré el licuado. Observé aquel líquido verde que parecía tan normal, tan saludable, tan inocente. Y después giré lentamente la cabeza hacia mi hermana Emma. La princesa de la familia. La niña perfecta. La hija que nunca tuvo que sufrir las consecuencias de sus errores. Ella estaba sentada al otro lado de la mesa observando mi vaso con una mezcla de curiosidad y envidia. Sus ojos estaban clavados en aquella bebida porque sabía que mi madre siempre me compraba las cosas más caras cuando necesitaba algo de mí. Emma nunca soportó que yo tuviera algo que ella no tuviera. Aunque la realidad era que yo había pagado por casi todo lo que ella disfrutaba. Su ropa. Sus vacaciones. Sus caprichos. Sus errores. Yo era la cartera de la familia, no la hija. Pero Emma jamás lo entendió. Ella pensaba que todo lo merecía simplemente por existir. Entonces sonreí. Una sonrisa tranquila. La clase de sonrisa que hizo que mi madre se pusiera nerviosa por un segundo, aunque no entendía la razón. Tomé el vaso con mis manos y lo levanté ligeramente. Vaya, mamá, dije con una voz dulce, asegurándome de que Emma escuchara cada palabra. Al fin compraste algo realmente caro especialmente para mí. Mi madre sonrió, creyendo que su plan estaba funcionando. Emma frunció el ceño llena de celos. Ella quería ese vaso. Quería probar aquello que pensaba que era un lujo reservado para mí. Y justamente ahí comenzó mi verdadero plan. Pero antes de contarles quién terminó bebiendo de ese vaso y cuál era el secreto que yo escondía debajo de la mesa, quiero que piensen en algo. ¿Cuál es esa cosa que perdonaron a un familiar y que, viendo hacia atrás, saben que jamás debieron perdonar? Porque todos tenemos un límite. Y yo había pasado el mío hace muchos años. Seguramente muchos se preguntarán algo. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué seguí viviendo en esa casa llena de mentiras? ¿Por qué continué pagando sus cuentas, solucionando sus problemas y permitiendo que me trataran como una máquina de dinero con piernas?
La respuesta es sencilla. Porque yo era la hija herramienta. En cada familia tóxica siempre existe alguien así. La persona que está ahí para arreglar todo. La persona que sacrifica sus sueños, su dinero y su felicidad para mantener a los demás cómodos. Emma era el adorno de la familia. Hermosa, delicada, protegida como si fuera una pieza de cristal que nadie podía tocar. Todos corrían a salvarla cuando cometía un error. Todos justificaban sus malas decisiones. Todos la cuidaban como si el mundo le debiera algo. Yo, en cambio, era la que resolvía los desastres. Cuando Cameron apostó el dinero que estaba destinado para reparar el techo y comenzaron las goteras durante la temporada de lluvias, fui yo quien subió a ese viejo tejado y pagó cada reparación con mis propios ahorros. Cuando Susan gastó todas sus tarjetas de crédito en supuestos viajes necesarios a cabo, hoteles de lujo, restaurantes caros y compras absurdas que no podía pagar, fui yo quien recibió las llamadas de los bancos. Fui yo quien sacó su cartera. Fui yo quien pagó cada deuda. Una y otra vez. Año tras año. Mientras ellos vivían como si el dinero apareciera por arte de magia. Nunca escuché un gracias sincero. Nunca recibí un abrazo lleno de orgullo. Nunca fui la hija favorita. Nunca fui la persona a la que protegían. Yo no era amada. Yo era utilizada. Era la solución de todos sus problemas. Su cajero automático personal. Su salvadora silenciosa. Y cuando finalmente pensaron que ya no podían sacarme más dinero en vida, decidieron calcular cuánto valía mi muerte. Durante muchos años, confundí una cosa con la otra. Creí que porque mi familia me necesitaba, significaba que me amaba. Creí que cada llamada desesperada pidiéndome dinero era una señal de confianza. Creí que cada vez que acudían a mí para resolver sus problemas era porque yo era importante para ellos. Qué equivocada estaba. Ahora entiendo algo que me costó décadas aceptar. Una persona puede necesitarte todos los días y aún así no valorar tu existencia. Puede tomar todo lo que tienes, sonreírte en la cara y aún así no sentir ni un poco de agradecimiento. Y eso era exactamente lo que mi familia hacía conmigo. Yo no era su hija. No era su hermana. No era alguien a quien protegieran o cuidaran. Yo era una herramienta. Una solución con piernas. Un cajero automático que respiraba. Mientras mi cuenta bancaria siguiera abierta, mientras mi tarjeta siguiera funcionando y mientras yo continuara arreglando cada desastre que ellos provocaban, me permitían sentarme en la mesa de la familia. Pero el día que dejara de ser útil, estaba segura de que me arrojarían a un lado sin pensarlo dos veces. Ellos pensaban que yo era débil. Pensaban que me quedaba con ellos porque necesitaba su aprobación. Que mi mayor sueño era escuchar un simple "estamos orgullosos de ti" o "te queremos, Elena". Creían que podían tratarme como basura y que yo siempre regresaría con una sonrisa y un cheque en la mano. Y durante mucho tiempo tuvieron razón. Porque yo siempre regresaba. Siempre pagaba. Siempre perdonaba. Siempre encontraba una manera de salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero había algo que ellos nunca entendieron. Mientras yo escribía los cheques, también estaba guardando los recibos. Cada deuda que pagué. Cada factura que cubrí. Cada préstamo que nunca me devolvieron. Cada sacrificio que hice. Yo lo registraba todo. No porque estuviera planeando una venganza. Al menos no al principio. Lo hacía porque una pequeña parte de mí sabía que algún día iba a necesitar recordar la verdad. Que algún día ellos intentarían convencerme de que yo exageraba. De que ellos siempre habían estado para mí. De que éramos una familia unida. Y cuando llegara ese momento, yo tendría pruebas. La verdadera transformación comenzó hace 2 meses. Ese fue el día en que algo dentro de mí finalmente murió. Había terminado un turno de 12 horas en el trabajo. 12 horas agotadoras. Mis pies me dolían. Mi espalda parecía romperse. Lo único que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos, tomar una ducha caliente y descansar unos minutos. Pero cuando entré al camino de la entrada, vi algo pegado en la puerta principal. Un papel amarillo que se movía con el viento.
Al principio pensé que era una publicidad. Algún anuncio sin importancia. Pero cuando me acerqué y leí las primeras palabras, sentí que mi corazón se detenía. Era un aviso de embargo. Nuestra casa iba a ser recuperada por el banco. Me quedé inmóvil sosteniendo aquel papel. Mis manos comenzaron a temblar. Leí el documento una y otra vez esperando haber entendido mal. Pero no. Era real. Cameron había ignorado los pagos de la hipoteca durante 6 meses completos. 6 meses. 6 meses viendo cómo el problema crecía. 6 meses ocultándolo. 6 meses esperando que, como siempre, Elena apareciera como un milagro y arreglara todo. Nos quedaban solamente 48 horas antes de que el alguacil llegara a la puerta y sacara nuestros muebles al jardín frente a todos los vecinos. La imagen apareció inmediatamente en mi cabeza. Nuestro sofá en el césped. Las cajas con nuestras cosas personales expuestas. Los vecinos mirando desde sus ventanas, susurrando y preguntándose qué había pasado. Entré a la casa preparada para encontrar una familia aterrorizada por la posibilidad de perder su hogar. Pero lo que encontré fue mucho peor. Susan estaba en la cocina llorando. Por un segundo pensé que estaba arrepentida. Pensé que tal vez se sentía culpable por todo el dinero que había desperdiciado durante años. Pensé que por fin entendía la gravedad de la situación. Qué ingenua fui. Ella no lloraba porque nos íbamos a quedar sin casa. No lloraba porque todos podíamos terminar en la calle. No. Estaba llorando porque Emma ya no tendría un lugar bonito donde organizar su club de lectura con sus amigas. Eso era lo que más le preocupaba. La comodidad de Emma. Como siempre. La princesa de la familia tenía que estar feliz aunque el reino se estuviera incendiando. Mientras tanto, Cameron caminaba de un lado a otro de la sala como un animal encerrado. No estaba buscando una solución. No estaba pensando en cómo arreglar el desastre que él mismo había creado. Estaba buscando a alguien a quien culpar. Y cuando me vio entrar, sus ojos se clavaron en mí. No había vergüenza. No había arrepentimiento. No había una disculpa. Solamente una expectativa. La misma que había tenido toda mi vida. Que yo solucionaría todo. Va, arréglalo, Elena, dijo. Ni siquiera fue una pregunta. No dijo por favor. No dijo ¿puedes ayudarnos? No dijo lo siento por haberte puesto en esta situación. Fue una orden. Como si yo fuera una empleada y él mi jefe. Tú tienes ahorros, continuó. Paga lo que debemos. Y en ese momento pasó algo extraño. Fue como si una neblina que había cubierto mis ojos durante años desapareciera de repente. Lo miré de verdad. No como un familiar. No como alguien a quien tenía que proteger. Lo vi como realmente era. Vi a un hombre que sería capaz de vaciar cada centavo de mi cuenta bancaria. Un hombre que bebería hasta la última gota de mi energía. Un hombre que me dejaría completamente destruida y todavía tendría el descaro de quejarse por el polvo que quedó en el fondo. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí claridad. Respiré profundamente y respondí con calma. Voy a pagarla. El rostro de todos cambió inmediatamente. Susan dejó de llorar. Cameron sonrió con arrogancia. Ya estaban celebrando su victoria. Pensaban que una vez más habían presionado el botón correcto para controlar a Elena. Pero entonces terminé mi frase. Pero hay una condición. El silencio llenó la habitación. Nunca antes habían escuchado esas palabras salir de mi boca. Porque Elena nunca ponía condiciones. Elena obedecía. Elena pagaba. Elena sacrificaba. Pero esa versión de mí estaba desapareciendo. Esa misma tarde los llevé con un notario. Cameron protestó al principio. Susan hizo preguntas. Emma puso los ojos en blanco como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Pero la desesperación era más grande que su orgullo. Necesitaban mi dinero. Así que aceptaron. Yo pagué los $50,000 de pagos atrasados de la hipoteca. $50,000 que había ahorrado con años de trabajo,
cansancio y sacrificios. Pero a cambio ellos firmaron un documento de cesión de derechos. Me entregaron legalmente la propiedad completa de la casa únicamente a mi nombre. Ya no era nuestra casa. Era mi casa. Ellos firmaron porque estaban desesperados. Pero también porque eran arrogantes. Pensaron que aquel papel no significaba nada. Pensaron que más adelante podrían manipularme con lágrimas, culpas y falsas promesas para que les devolviera la propiedad. Pensaron que podrían convencerme como siempre lo habían hecho. Creyeron que jamás tendría el valor de sacarlos de la casa. Porque en sus mentes, ellos todavía me poseían. Pensaban que yo seguía siendo aquella niña que vivía desesperada por recibir un poco de amor. Y si ellos me pertenecían a mí, según su lógica torcida, entonces la casa también les pertenecía. El problema era que no se dieron cuenta de algo. Elena ya no era la misma persona. La hija obediente que podían controlar estaba desapareciendo. Y muy pronto iban a descubrir el precio de haber confundido mi paciencia con debilidad. Esa firma fue el primer clavo en el ataúd de todos sus planes. Un simple trazo de tinta sobre un papel. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiar el equilibrio de poder que había existido durante tantos años dentro de esa casa. Ellos pensaron que habían ganado. Pensaron que, una vez más, habían logrado utilizarme. Creyeron que mi dinero seguía siendo suyo, que mi trabajo existía únicamente para reparar sus errores y que mi sacrificio era algo garantizado para siempre. Pero lo que no entendieron fue que, en el momento en que firmaron aquel documento y me entregaron la propiedad de la casa, sin darse cuenta también firmaron el inicio del final. Ese fue el primer clavo en su ataúd. El segundo llegó 2 semanas atrás. Ese día llegué a la sala con una tranquilidad que sorprendió a todos. No estaba llorando. No estaba pidiendo permiso. No estaba buscando su aprobación. Simplemente había tomado una decisión. Una decisión que llevaba años esperando tomar. Los encontré haciendo lo mismo de siempre. Cameron estaba sentado revisando sus apuestas deportivas, buscando cuál sería su próxima manera de perder dinero. Emma estaba acostada en el sofá viendo su teléfono, sin preocuparse por nada porque toda su vida alguien más había solucionado sus problemas. Y Susan estaba en su sillón favorito leyendo una revista como si el mundo entero estuviera diseñado para servirle. Respiré profundo y dije unas palabras que jamás pensaron escuchar salir de mi boca. Me voy de esta casa. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio llenó la habitación. Nadie dijo nada durante unos segundos. Esperaba muchas reacciones. Esperaba enojo. Esperaba preguntas. Incluso esperaba un poco de tristeza. Una pequeña señal de que mi ausencia significaría algo para ellos. Después de todo, había dedicado años de mi vida a mantener esa familia unida. Había pagado sus cuentas. Había sacrificado mis sueños. Había trabajado turnos dobles mientras ellos dormían tranquilamente. Había dejado pasar relaciones, viajes y oportunidades porque siempre había una nueva crisis familiar que resolver. Una parte pequeña y estúpida de mi corazón todavía esperaba escuchar algo como: te vamos a extrañar, Elena. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Perdón por haberte puesto todo este peso encima. Pero esas palabras nunca llegaron. Porque nunca iban a llegar. Susan levantó lentamente la mirada de su revista. Ni siquiera parecía sorprendida. No se le llenaron los ojos de lágrimas. No preguntó dónde viviría. No dijo que la casa se sentiría vacía sin mí. Su primera y única preocupación fue otra. ¿Pero quién va a pagar los impuestos de la propiedad el próximo mes? Eso fue todo. Esas fueron las únicas palabras que tuvo para su hija después de años de sacrificios. En ese instante, algo dentro de mí se terminó de romper. No me dolió. Ya no. Fue más bien una sensación de claridad. Como cuando finalmente te quitas unos lentes sucios y por primera vez puedes ver todo como realmente es. Para ella, yo nunca había sido Elena. No era una persona. No era su familia. Era una cuenta bancaria con un rostro. Un cheque caminando por la casa. Alguien que debía encargarse de todo mientras los demás disfrutaban de la vida.
Esa noche necesitaba buscar un sello en la oficina de Cameron. Era algo pequeño, algo sin importancia. Entré sin pensarlo demasiado. La oficina estaba igual de desordenada que siempre. Papeles tirados por todos lados. Recibos viejos. Sobres abiertos. Formularios de carreras de caballos y apuestas apilados en montones, como un monumento a todas las malas decisiones que ese hombre había tomado. Comencé a buscar entre los cajones y los papeles. Entonces lo vi. Un archivo azul escondido debajo de varias hojas de apuestas. Al principio no me llamó la atención. Pensé que sería otra deuda. Otra carta de cobro. Otro problema que tarde o temprano me pedirían resolver. Pero cuando leí el título del documento, el aire desapareció de mis pulmones. Era una póliza de seguro por muerte accidental y desmembramiento. Mi nombre estaba escrito en letras grandes. Elena. Yo era la persona asegurada. Mis manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas. La cobertura era de $2 millones. $2 millones. Me quedé mirando esa cantidad durante varios segundos, intentando entender por qué existía una póliza de la que nunca había escuchado hablar. Entonces llegué a la última página. Y ahí estaba. La firma. Mi nombre escrito con una imitación barata de mi letra. Una falsificación tan torpe que casi parecía una broma. Casi. Pero no era una broma. Era un crimen. Era una prueba. Alguien había firmado por mí. Alguien había decidido poner un precio a mi vida sin mi consentimiento. Entonces vi algo todavía peor. El beneficiario había sido cambiado. Antes era Emma. Ahora era Susan. Mi propia madre. La mujer que debía protegerme desde el día en que nací. La mujer que se suponía debía preocuparse cuando yo estaba enferma, triste o cansada. Ahora sería quien recibiría $2 millones si yo moría en un supuesto accidente. Me quedé de pie en la oscuridad de esa oficina durante mucho tiempo. Con ese papel en mis manos. Mirando la cantidad que representaba el valor de mi muerte. Y en ese momento comprendí algo terrible. Mi utilidad para ellos se había terminado. Ya no era valiosa como enfermera que trabajaba turnos interminables. Ya no era útil como la hija que pagaba hipotecas, tarjetas de crédito y deudas. Mi vida ya no les daba suficiente dinero. Pero mi muerte valía mucho más. Muchas personas habrían salido corriendo de esa oficina gritando. Habrían enfrentado a su familia. Habrían exigido explicaciones. Habrían querido ver sus caras cuando descubrieran que habían sido descubiertos. Pero yo no hice nada de eso. Porque una confrontación le da tiempo al enemigo de preparar una mentira. Le da la oportunidad de llorar. De inventar una historia. De cambiar las pruebas. De fingir inocencia. Así que hice algo mucho más útil. Respiré profundo. Volví a colocar cada hoja exactamente en el mismo lugar donde la había encontrado. Acomodé la carpeta bajo los formularios de carreras. Cerré el cajón. Apagué la luz. Y salí de esa oficina como si nunca hubiera entrado. Después me subí a mi automóvil. Conduje en silencio. No fui a la policía. Todavía no. Primero necesitaba conocer toda la verdad. Necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Por eso manejé hasta una tienda de tecnología ubicada en otro pueblo, donde nadie pudiera reconocerme. Allí compré algo que parecía completamente insignificante. Un pequeño cargador USB de pared que costaba solamente $40. Era idéntico a los cargadores blancos y baratos que millones de personas usan todos los días para cargar sus teléfonos. Pequeño. Simple. Invisible. Pero tenía una diferencia. Justo encima del puerto USB había un diminuto lente de cámara casi imposible de notar. Un ojo silencioso que podía verlo todo. Ayer por la tarde regresé a casa y lo conecté en el enchufe de la cocina. El lugar perfecto. La cocina era donde siempre hablaban. Era donde creían que nadie los escuchaba.
Era donde dejaban caer sus máscaras. Cuando Susan lo vio, le dije con total tranquilidad: no desconectes este cargador. Lo necesito para mi turno de mañana porque el mío dejó de funcionar. Ella ni siquiera levantó la vista. Ni siquiera se molestó en preguntarme nada. Para ella era solamente otro objeto más del que yo debía encargarme. Otro pequeño problema de Elena. Nada importante. Nada que mereciera su atención. 2 horas antes de la cena de esta noche, me senté dentro de mi coche estacionado unas calles más abajo. El sol comenzaba a ocultarse. Mis manos sostenían el teléfono con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí la aplicación conectada a la cámara. La imagen apareció inmediatamente. Era perfecta. Clara. Cada rincón de la cocina podía verse como si yo estuviera parada ahí mismo. Esperé en silencio. Y entonces escuché la primera voz. La voz de Cameron. Y las primeras palabras que salieron de su boca hicieron que mi sangre se congelara. La voz de Cameron fue la primera que escuché a través del teléfono. La cámara escondida en la cocina transmitía cada movimiento, cada gesto y cada palabra con una claridad aterradora. Yo estaba sentada dentro de mi automóvil, estacionada unas calles más lejos de la casa donde había crecido. La misma casa que había limpiado, mantenido y pagado durante tantos años. La misma casa donde había pasado mi infancia esperando recibir un poco de amor de una familia que solamente sabía cómo tomar. Sostenía el teléfono con las manos temblando mientras miraba la pantalla. Mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que parecía querer escapar. Pero me obligué a permanecer en silencio. Necesitaba escuchar. Necesitaba conocer la verdad completa. Y la verdad llegó más rápido de lo que imaginaba. Cameron caminaba de un lado a otro por el piso de la cocina con el teléfono en altavoz. Sus pasos eran rápidos y nerviosos. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía un hombre arrogante que esperaba que alguien más arreglara sus problemas. Parecía un hombre acorralado. Un hombre que había llegado al final del camino. Al otro lado de la llamada no estaba un empleado del banco. No era un abogado. No era alguien que estuviera intentando negociar con él. La voz que se escuchó era de un hombre desconocido. Una voz grave, fría y extrañamente tranquila. Y fue precisamente esa tranquilidad lo que me provocó más miedo. Los gritos pueden nacer de la desesperación. Las amenazas llenas de rabia pueden ser impulsivas. Pero una persona que habla con calma mientras promete destruir tu vida es alguien que ya tomó una decisión. La voz dijo: el lunes por la mañana, Cameron. A las 9 en punto. Hubo un breve silencio. Ni siquiera necesitaba levantar la voz. Sabía que cada palabra estaba llegando como un cuchillo. Tendrás los $500,000 o saldrás de esa casa dentro de una bolsa para cadáveres. Se acabaron las prórrogas. No habrá otra oportunidad. La llamada terminó. Un simple sonido indicó que la línea se había cortado. Pero el verdadero ruido comenzó después. El silencio que quedó en aquella cocina era más fuerte que cualquier grito. Por primera vez en mi vida vi a Cameron realmente asustado. Su rostro estaba completamente pálido. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida que no existía. Parecía un animal atrapado en una jaula. Un hombre que durante años había apostado dinero que no tenía, creyendo que siempre habría alguien que lo rescataría. Siempre había tenido una solución. Siempre había tenido a Elena. Pero esta vez no podía sacar otro cheque de mi cuenta. No podía inventar otra mentira. No tenía a quién culpar. Su mirada se dirigió lentamente hacia Susan. Y con una voz tan baja que casi parecía un suspiro dijo: tenemos que hacerlo esta noche. Esas 6 palabras hicieron que mi sangre se congelara. No dijo: tenemos que buscar ayuda. No dijo: tenemos que vender algo. No dijo: tenemos que decirle la verdad a Elena. No. Dijo: tenemos que hacerlo esta noche. Como si ya estuvieran hablando de un plan que ambos conocían.
como si mi muerte fuera simplemente una tarea pendiente en su lista. Susan estaba de pie junto a la barra de la cocina. No parecía sorprendida. No preguntó de qué estaba hablando. No discutió. No lloró. Simplemente abrió su bolso con una tranquilidad que todavía me provoca escalofríos recordar. Entonces sacó un pequeño frasco de medicamento de color naranja. En el momento en que lo vi, reconocí la etiqueta. Sentí un nudo en el estómago. Era la medicina para el corazón de mi abuela. La digoxina. Mi abuela había fallecido hacía solamente 3 meses. Después de su muerte, Susan me aseguró que había limpiado todo el botiquín y había tirado los medicamentos que ya no servían. Yo le creí. Como siempre. Pensé que los había desechado. Pensé que había hecho lo correcto. Pero estaba equivocada. Ella los había guardado. No como un recuerdo. No por accidente. Los había conservado esperando el momento adecuado para usarlos. Y ese momento había llegado. Miré la pantalla de mi teléfono incapaz de apartar la vista. Vi cómo mi propia madre abrió el frasco y dejó caer un puñado de pequeñas pastillas blancas dentro de un mortero de cocina. Después tomó el triturador y comenzó a aplastarlas lentamente. Ras. 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 El sonido era suave. Casi tranquilo. Un pequeño ruido de cocina que cualquier persona podría escuchar sin darle importancia. Pero para mí sonaba como el reloj de una cuenta regresiva. Cada golpe era un segundo menos de mi vida. Cada pastilla convertida en polvo era una prueba de que la mujer que me dio la vida estaba dispuesta a quitármela. Pero, extrañamente, lo que terminó de romper mi corazón no fue lo que hizo Susan. De ella, en el fondo, ya esperaba cualquier cosa. Durante años había visto cómo me utilizaba, cómo ignoraba mi dolor y cómo siempre elegía lo que beneficiaba a Emma y a ella misma. Lo que realmente destruyó la última parte de amor que todavía sentía por esa familia fue Cameron. Porque él no se acercó para ayudarla. No tomó las pastillas. No las trituró. No preparó el licuado. Ni siquiera se levantó de su silla. En la esquina de la imagen de la cámara podía verse la sala. Ahí estaba él. Sentado cómodamente en su sillón favorito. Con el control remoto en la mano. Mirando un programa de concursos en la televisión. Mientras el sonido de las pastillas siendo trituradas se hacía más fuerte, él hizo algo que jamás olvidaré. Tomó el control remoto. Por un segundo pensé que se levantaría. Pensé que iba a decir: esto está mal. Pensé que el padre que alguna vez creí tener iba a despertar. Pero no. Ni siquiera volteó a mirar a Susan. No le pidió que se detuviera. No dijo mi nombre. No preguntó si existía otra solución. Simplemente subió el volumen de la televisión. Eso fue todo. Subió el volumen para no escuchar el sonido del crimen que estaba ocurriendo a pocos metros de él. Hay una clase especial de maldad en una persona que permite que algo horrible suceda mientras finge que no tiene responsabilidad. Es el padre que años después dice: yo nunca te golpeé. Mientras estuvo ahí mirando cómo la otra persona te destruía poco a poco. Es el que se lava las manos porque nunca sostuvo el arma, nunca dio la orden directa o nunca dejó una marca visible. Cameron seguramente se convenció a sí mismo de que era inocente. Que como él no tocó el veneno, no era un asesino. Que como no fue él quien preparó el vaso, sus manos estaban limpias. En su mente, solamente era un hombre sentado viendo televisión mientras su esposa solucionaba un problema económico. Pero la verdad era otra. Su silencio fue una decisión. Su indiferencia fue una elección. Su comodidad valió más que la vida de su propia hija. No necesitó sostener las pastillas. No necesitó preparar el licuado. No necesitó decir una sola palabra. Porque en ese momento, mientras subía el volumen de la televisión y permitía que mi madre siguiera adelante con su plan, su silencio se convirtió en su firma sobre mi sentencia de muerte. Vi cada segundo a través de la pantalla de mi teléfono. Cada movimiento. Cada mirada. Cada respiración. No había dudas. No había confusión.
No existía ninguna excusa posible en mi mente. Ahí estaba Susan, mi propia madre, de pie en la cocina donde tantas veces había preparado cenas familiares, pasteles de cumpleaños y comidas que supuestamente estaban hechas con amor. Pero esa noche sus manos no estaban preparando amor. Estaban preparando una traición. Vi cómo tomó el polvo blanco que había triturado cuidadosamente y lo vació dentro de la licuadora. El polvo cayó lentamente sobre la mezcla de cal, frutas caras y todos esos ingredientes saludables que ella sabía que yo solía tomar después de mis turnos largos en el hospital. Era irónico. Durante años me había preparado bebidas para ayudarme a tener energía. Bebidas para recuperarme del cansancio. Bebidas para cuidar mi salud. Y ahora utilizaba esa misma rutina, ese mismo gesto de cuidado, para esconder algo que podía acabar con mi vida. Después encendió la licuadora. El ruido del motor llenó toda la cocina. Un sonido completamente normal. Un sonido que cualquier persona escucharía sin pensar nada malo. Pero para mí aquel ruido era como una cuenta regresiva. Como un reloj anunciando que el tiempo se estaba acabando. La mezcla empezó a girar rápidamente. El verde oscuro del cal se mezcló con las frutas hasta convertirse en una bebida perfecta. Suave. Espumosa. Sin ningún rastro de lo que escondía dentro. Un licuado tan bonito por fuera y tan peligroso por dentro. Casi como mi propia familia. Durante años se habían presentado ante los demás como personas buenas. Una familia respetable. Una familia unida. Pero detrás de las puertas cerradas había mentiras, manipulación y una verdad que nadie quería ver. Susan tomó un vaso de cristal de los caros. El mismo que solamente utilizábamos cuando había visitas importantes o cenas especiales. Como si de alguna manera la elegancia del vaso pudiera hacer que lo que estaba haciendo pareciera menos monstruoso. Vertió el licuado con cuidado. Ni una gota cayó sobre la mesa. Sus manos no temblaban. Eso fue lo que más me dolió. No estaba nerviosa. No estaba arrepentida. No parecía una mujer obligada por las circunstancias. Parecía alguien preparando una simple bebida para su hija. Y eso fue lo que realmente me rompió. Cuando terminó, dejó el vaso sobre la mesa y continuó con su rutina como si nada hubiera pasado. En ese momento cerré la aplicación de la cámara. La pantalla de mi teléfono quedó negra. Y de repente el silencio dentro de mi automóvil fue insoportable. Me quedé sentada durante mucho tiempo. Sin moverme. Mis manos descansaban sobre el volante. Miraba hacia adelante, pero realmente no veía nada. Mi mente estaba luchando entre dos caminos. Podía arrancar el automóvil y alejarme. Podía manejar hasta un lugar seguro y no volver jamás. Podía ir directamente a las autoridades y enseñar el video. Era la opción más fácil. La más lógica. La que cualquier persona me habría aconsejado. Pero conocía a mi familia demasiado bien. Sabía exactamente qué dirían. Dirían que todo había sido un malentendido. Que las pastillas eran para ellos. Que estaban preparando un remedio casero. Que el video estaba fuera de contexto. Que yo estaba exagerando. Llorarían. Fingirían sentirse ofendidos. Se convertirían en las víctimas. Porque eso era lo que hacían siempre. Manipular la verdad hasta que los demás comenzaran a dudar de lo que habían visto con sus propios ojos. Sin una víctima. Sin que me entregaran el vaso. Sin que intentaran llevar su plan hasta el final. Ellos podrían seguir escondiéndose detrás de una mentira. No. Esta vez necesitaba que cruzaran la línea. Necesitaba que terminaran aquello que habían empezado. Necesitaba que me ofrecieran ese vaso con una sonrisa en el rostro y con palabras falsas de preocupación. Así que respiré profundamente. Limpié las lágrimas que no recordaba haber derramado. Encendí el automóvil. Y conduje de regreso a la casa. Al lugar donde una vez creí que estaba segura. Entré por la puerta principal con la misma calma con la que lo había hecho miles de veces. Mi corazón estaba acelerado. Mi cuerpo quería salir corriendo. Pero mi rostro no mostró nada. Saludé a todos con una sonrisa.
Me acerqué a Cameron. Le di un beso en la mejilla. Sentí como su cuerpo estaba tenso. Como fingía normalidad mientras llevaba un secreto tan oscuro dentro. Él me devolvió una sonrisa falsa. Una sonrisa de padre. Una sonrisa que ya no significaba nada para mí. Me senté en mi lugar de siempre en la mesa. Y ahí estaba. Esperándome. El vaso de cristal. Tan hermoso. Tan brillante. Tan mortal. Lo tomé con mis manos. Era más pesado de lo normal. El cristal estaba frío. Pequeñas gotas de agua se habían formado por fuera debido a la condensación y comenzaron a deslizarse lentamente entre mis dedos. Era extraño pensar que algo tan frío podía representar la decisión más cruel que mi familia había tomado. Levanté la vista. Del otro lado de la mesa estaba Cameron. Podía ver la ansiedad en cada parte de su cuerpo. Movía la pierna. Apretaba los dedos. Miraba constantemente hacia el viejo reloj de péndulo que estaba en el pasillo. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada sonido era un recordatorio. 9 horas para la fecha límite. 9 horas antes de que tuviera $500,000 para pagar sus deudas. O 9 horas antes de enfrentar las consecuencias de sus propios errores. Su desesperación era tan evidente que casi podía tocarse. Entonces llevé el vaso hacia mis labios. Vi cómo Susan dejó de respirar por un instante. Vi cómo Cameron se quedó completamente inmóvil. Estaban esperando. Esperando que tomara el primer trago. Esperando que el problema desapareciera. Pero yo no bebí. No. Solo acerqué el vaso. Inhalé profundamente el aroma de la bebida. Cerré los ojos como si estuviera disfrutando el olor. Y entonces dije con la voz más natural posible. ¡Ay, Dios mío, mamá, ¿en serio? El efecto fue inmediato. Toda la habitación quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Susan se quedó congelada. Su tenedor quedó suspendido a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron llenos de miedo. Por un segundo pensé que creía que la había descubierto. Su voz salió casi como un susurro. ¿Qué? Yo abrí los ojos lentamente y sonreí. Esto huele exactamente igual a ese licuado de $20 para tener la piel brillante que venden en el mercado orgánico del centro. Pude ver cómo Emma levantó un poco la cabeza. Continué hablando. Y ya sabes, el que tiene colágeno, esa mezcla especial de cal raro y todas esas cosas carísimas. Pensé que habías dicho que íbamos a ahorrar dinero. Y entonces miré a Emma. Porque si quieres atrapar a un ratón, usas queso. Pero si quieres atrapar a una persona que vive obsesionada con ser la que tiene lo mejor de todo, usas algo exclusivo. Emma nunca había tenido interés en la salud. No le importaban las verduras. Nunca le había preocupado el colágeno ni los beneficios de un licuado verde. Pero había algo que sí le importaba. El precio. La exclusividad. La idea de que alguien más en la mesa tuviera algo más caro o especial que ella. Su cabeza se levantó rápidamente de su teléfono. Sus ojos se fijaron en mi vaso como si de repente hubiera encontrado un tesoro. Su expresión cambió de indiferencia a molestia. ¿Desde cuándo le compras licuados de $20 a Elena? Preguntó. Pero no lo dijo con curiosidad. No estaba sorprendida. Estaba ofendida. Como si hubiera descubierto una injusticia imperdonable. Como si por primera vez en su vida alguien hubiera recibido algo mejor que ella. Vi cómo el color desapareció del rostro de Susan. Su mente intentaba encontrar una respuesta. Su boca se abrió y cerró varias veces. Por primera vez en toda la noche, estaba nerviosa. Yo no, balbuceó. Quiero decir, es solo una medicina para el corazón de Elena, para el estrés. Y en cuanto esas palabras salieron de su boca, supe que acababa de cometer el primer error que iba a destruir todo su plan. No huele a medicina, dije lentamente mientras giraba el vaso entre mis dedos, observando cómo el licuado verde y espeso se movía contra las paredes del cristal.
El líquido tenía una apariencia perfecta. Demasiado perfecta. Era cremoso. Suave. Con pequeñas burbujas en la superficie que le daban la apariencia de una bebida preparada en una cafetería de lujo. Cualquier persona que lo viera pensaría que era un simple licuado saludable. Algo preparado por una madre cariñosa para su hija después de un día agotador. ¡Qué irónico! La cosa más peligrosa que había sobre esa mesa estaba disfrazada de un acto de amor. Acerqué el vaso a mi nariz una vez más e hice una pequeña expresión de sorpresa. Huele a vainilla, y a dinero, dije con una sonrisa divertida. ¿Saben? Llevo meses queriendo probar uno de estos licuados caros. Por el rabillo del ojo observé cada reacción. Susan dejó de respirar por un instante. Cameron apretó los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Emma levantó completamente la mirada de su teléfono. Perfecto. Todos estaban exactamente donde yo quería. Volví a levantar el vaso. Lo acerqué lentamente hacia mis labios. Tan despacio que cada segundo parecía durar una eternidad. Podía sentir sus miradas clavadas sobre mí. Podía sentir la tensión llenando la habitación como una nube oscura. Finalmente incliné el vaso. Solo un poco. Lo suficiente para que el frío del licuado tocara mis labios. Pero no tomé ni una sola gota. No tragué. No les di lo que estaban esperando. Y entonces lo vi. El pequeño movimiento que Cameron no pudo controlar. Su cuerpo se tensó. Se inclinó hacia adelante en su asiento. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mi garganta. Esperando. Esperando escuchar el sonido de un trago. Esperando el momento en que creyera que el problema de sus $500,000 estaba resuelto. Durante años yo había sido su solución. Su billetera. Su rescate. Y ahora estaba dispuesto a convertir mi propia muerte en su último pago. Pero antes de que pudiera continuar con mi actuación, una voz interrumpió el silencio. Déjame probarlo, dijo Emma. No fue una pregunta. No fue una petición. Fue una orden. Como cuando era niña y veía un juguete en manos de otro niño. No importaba si 5 minutos antes no le interesaba. No importaba si nunca lo había querido. En el momento en que alguien más lo tenía, automáticamente se convertía en algo que ella necesitaba. Emma tenía 24 años. Un cuerpo de adulta. Una cuenta en redes sociales llena de fotografías perfectas. Una vida donde aparentaba madurez y elegancia. Pero en su interior seguía funcionando con la lógica de una niña pequeña. Si tú lo tienes, entonces yo también lo quiero. Esa era su regla favorita. Era la ley por la que había vivido toda su vida. Y todos a su alrededor se habían encargado de enseñarle que siempre podía conseguir lo que quería. Entonces ocurrió algo que confirmó que mi plan estaba funcionando. Susan dejó caer su tenedor. El sonido del metal golpeando la porcelana resonó en toda la habitación. ¡Clac! Fue un sonido pequeño. Pero para mí sonó como una alarma. Porque por primera vez esa noche, mi madre perdió el control. No, Emma. Y dijo demasiado rápido. Demasiado fuerte. Demasiado desesperada. Por un segundo, todos nos quedamos en silencio. Ella intentó corregirse de inmediato. Es muy picante, agregó con una sonrisa forzada. No te va a gustar. Emma frunció el ceño. Era el peor argumento que Susan podía haber usado. Porque Emma no escuchó una advertencia. Escuchó un desafío. A mí me gusta lo picante, respondió con arrogancia. Y antes de que alguien pudiera decir algo más, estiró el brazo sobre la mesa. Sus dedos perfectamente arreglados, con uñas caras recién hechas, se acercaron al tallo de mi vaso. Ese era el momento decisivo. El punto exacto donde un movimiento equivocado podía cambiarlo todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo conocía la verdad. Sabía lo que había dentro de ese vaso. Sabía el peligro que representaba. Pero también sabía que cualquier acción incorrecta podía destruir la evidencia que había esperado conseguir. Si yo se lo entregaba voluntariamente,
estaría participando en algo que jamás podría permitir. Si lo acercaba hacia ella con la intención de que lo tomara, cruzaría una línea de la que no podría regresar. Así que hice lo único que sabía que provocaría la reacción de Emma. Lo alejé. Jalé el vaso hacia mi pecho como una hermana egoísta que no quiere compartir algo exclusivo. Protegí el vaso con ambos brazos y fruncí el ceño. Ya bájale, Emma, le dije con molestia. Mamá me lo preparó a mí. Hice una pausa y miré su copa. Tú ya tienes tu propio vino. Y en ese instante, supe que había ganado. Porque si se lo hubiera ofrecido, tal vez habría sospechado. Tal vez habría pensado que algo estaba mal. Pero al negárselo. Al hacer que pareciera algo especial. Algo caro. Algo reservado únicamente para mí. Su orgullo no le permitió dejarlo pasar. Era un reflejo. Una necesidad. Una competencia que ella no podía controlar. Su rostro se llenó de enojo. Sus ojos se estrecharon. Eres una malcriada, escupió con desprecio. Se levantó de la silla tan rápido que casi tiró su copa. Se inclinó sobre el centro de mesa intentando alcanzar el vaso. Mamá paga todo en esta casa, Elena, dijo con arrogancia. Técnicamente, ese licuado es mío. Casi me dio risa escuchar esas palabras. Toda su vida había creído esa mentira. Creía que Susan y Cameron eran quienes mantenían la casa. Creía que todo lo que tenía venía de ellos. Nunca supo que la verdadera persona que había sostenido ese techo, pagado las cuentas y salvado la casa una y otra vez había sido yo. Pero no era el momento de revelar esa verdad. Todavía no. Entonces escuché una voz quebrarse. Emma, siéntate, dijo Susan. Su tono estaba lleno de miedo. No de enojo. No de autoridad. De terror. Sus ojos se movieron hacia Cameron buscando ayuda. Era una súplica silenciosa. Un mensaje que no necesitaba palabras. Deténla. Haz algo. Está a punto de beber lo que preparamos. Pero Cameron no se movió. No se levantó del sillón. No extendió la mano. No protegió a su hija favorita. Primero miró el reloj del pasillo. El viejo reloj seguía avanzando. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo lo acercaba más a la fecha límite. Más cerca de sus acreedores. Más cerca de las consecuencias de sus propias decisiones. Después me miró a mí. La hija que siempre había utilizado. La hija cuyo valor había reducido a una cifra en una póliza de seguro. Y finalmente miró a Emma. La niña de oro. La favorita. La hija a la que siempre había protegido por encima de todos. Y por primera vez en toda su vida. Cameron tuvo que decidir cuál de sus hijas valía más para él. Emma seguía con la mano extendida hacia el vaso de cristal. Lo sostenía como si fuera un trofeo. Como si hubiera ganado una pequeña batalla absurda entre hermanas. Pero mientras ella sonreía pensando que estaba obteniendo una simple bebida cara, había otra batalla mucho más oscura ocurriendo al otro lado de la mesa. La batalla dentro de la mente de Cameron. Yo lo vi. Vi cómo sus ojos se movieron de Emma al reloj del pasillo. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo que pasaba era un recordatorio del tiempo que se le estaba acabando. Su rostro estaba inmóvil, pero detrás de esa expresión vacía podía ver sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Estaba haciendo cálculos. Si detenía a Emma en ese momento, todo se acabaría. Ella preguntaría por qué. Yo preguntaría por qué. Todos sabríamos que había algo terrible detrás de ese licuado. Su plan se derrumbaría delante de sus ojos. Y entonces llegaría el lunes por la mañana. Llegaría la hora de enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho. Sus deudas. Sus mentiras. Sus malas decisiones. Durante toda su vida, Cameron había esperado que alguien más pagara el precio de sus errores. Primero fui yo. Durante años, mi dinero,
mi trabajo y mis sacrificios habían sido la solución de todos sus problemas. Pero ahora, en su mente desesperada, había llegado a un punto donde dejó de ver personas. Solo veía una salida y un desastre que quería evitar. Yo podía notar el instante exacto en que tomó una decisión. Fue algo frío. Silencioso. Aterrador. Sus ojos se endurecieron. Y entonces habló. Déjala probar un poco, Elena, dijo con una voz completamente plana. No seas egoísta. El mundo pareció detenerse por un momento. Susan giró la cabeza hacia él como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su boca quedó ligeramente abierta. El color abandonó su rostro. Por primera vez en toda la noche, ella comprendió una verdad horrible. Que alguien capaz de traicionar a otro por conveniencia también puede traicionar a cualquiera cuando está desesperado. No había lealtad entre personas que se habían pasado años utilizando a los demás. No había reglas. No había límites. Solo existía el miedo y el deseo de salvarse a sí mismos. Volteé a ver a Emma. Ella no entendía nada. Seguía sonriendo con esa expresión arrogante que había tenido toda su vida. Creía que había ganado una discusión tonta por un licuado. Pensaba que, una vez más, me había quitado algo que era mío. Pensaba que estaba demostrando que seguía siendo la hija favorita. No tenía idea de la oscuridad que había detrás de aquella pelea. No sabía que la mesa donde se sentaba esa noche estaba llena de secretos que podían destruir a toda la familia. Está bien, dije finalmente, manteniendo la calma en mi voz. Poco a poco solté el vaso. Si tanto lo quieres, quédate con él. Emma reaccionó en un instante. Lo tomó con una rapidez casi infantil. Lo abrazó contra su pecho como si alguien fuera a quitárselo. Su mirada desafiante recorrió la mesa. Es mío, dijo con una actitud de niña caprichosa. Y fue en ese momento cuando Susan perdió el control. Su reacción fue inmediata. Instintiva. Se lanzó hacia adelante sobre la mesa. Su mano salió disparada con la intención de apartar el vaso de las manos de Emma. Emma, no. No tomes eso. Por una fracción de segundo pensé que todo había terminado. Pensé que, al final, el amor de una madre sería más fuerte que el miedo. Pensé que ese último instinto de proteger a su hija aparecería antes de que fuera demasiado tarde. Pero olvidé que había una tercera persona sentada en aquella mesa. Cameron. Su mano salió rápidamente desde debajo del mantel. Sujetó la muñeca de Susan. Pero no fue un simple toque. No fue una mano intentando tranquilizarla. La apretó con una fuerza que nunca antes le había visto. Sus dedos se cerraron con tanta tensión que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Susan se quedó inmóvil. Su brazo quedó suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su esposo. Había miedo en su mirada. No miedo de perder una discusión. No miedo de que alguien descubriera la verdad. Era el miedo de darse cuenta de que la persona que estaba a su lado ya había cruzado una línea que ella jamás imaginó que cruzaría. El tiempo pareció detenerse. El reloj seguía sonando. Tic. Tac. Tic. Tac. Pero en aquel silencio ocurrió una conversación completa sin que ninguno dijera una sola palabra. Cameron miró fijamente a Susan. Sus ojos estaban vacíos. Cansados. Consumidos por la desesperación. Como si solo pudiera pensar en una cosa. El lunes por la mañana. El momento en que tendría que enfrentar todo lo que había provocado. Y Susan lo entendió. Entendió que el hombre con quien había compartido tantos años ya no estaba pensando en familia. No estaba pensando en amor. No estaba pensando en quien merecía ser protegido. Solo estaba pensando en salvarse a sí mismo. Y en ese instante, mientras su mano seguía sujetando la muñeca de Susan, todos en esa mesa vieron una verdad que había estado escondida durante años. El verdadero rostro de Cameron finalmente había salido a la luz. En ese instante entendí exactamente lo que estaba pasando dentro de la mente de Cameron. No necesitó decir una sola palabra. Sus ojos lo dijeron todo.
Su silencio lo confesó todo. Si el plan se arruinaba en ese momento, el dinero del seguro jamás llegaría a sus manos. Su última oportunidad de escapar de las consecuencias desaparecería. Y cuando amaneciera el día siguiente, tendría que enfrentarse al desastre que él mismo había creado durante años. Sus deudas. Sus mentiras. Sus malas decisiones. Todo aquello de lo que siempre había logrado escapar usando a alguien más como escudo. Por primera vez en su vida, ya no tenía a Elena para rescatarlo. Así que hizo algo que jamás imaginé que un padre podría hacer. Tomó una decisión. Una decisión fría. Cruel. Calculada. Estaba poniendo en una balanza dos vidas. Por un lado estaba Emma. Su hija favorita. La niña de oro. La hija que siempre defendió, incluso cuando estaba equivocada. La que recibía regalos, excusas y perdón sin tener que ganárselo. La hija por la que toda la familia había girado durante años. Por el otro lado estaba él mismo. Su miedo. Su supervivencia. Su deseo desesperado de evitar pagar por todo lo que había provocado. Y al final, eligió lo único que realmente había amado toda su vida. Se eligió a sí mismo. Apretó la muñeca de Susan con más fuerza y le dio un pequeño tirón de advertencia. No tuvo que hablar. El mensaje estaba claro. Déjala. No hagas nada. Susan soltó un sonido débil, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Por un instante intentó seguir luchando. Intentó moverse. Intentó alcanzar el vaso. Pero después dejó caer la mano lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Emma. Y en ese momento comprendí algo aterrador. Incluso el miedo que sentía por lo que venía era más grande que el impulso de proteger a la hija que siempre había preferido. La mujer que durante toda mi vida había elegido a Emma por encima de mí ahora estaba sentada sin poder salvarla. Mientras tanto, Emma no entendía absolutamente nada de la guerra silenciosa que estaba ocurriendo a pocos pasos de ella. No vio las miradas. No entendió el miedo en los ojos de su madre. No notó la desesperación de Cameron. En su mente, todo aquello era una pelea ridícula por una bebida exclusiva. Soltó una pequeña risa llena de desprecio. «Qué exagerados son todos ustedes», dijo poniendo los ojos en blanco. «Es solo un licuado». Después levantó el vaso. Me miró directamente a los ojos con esa sonrisa de superioridad que conocía desde que éramos niñas. Esa sonrisa que decía: «Gané otra vez». Ella pensaba que me estaba poniendo en mi lugar. Que me estaba quitando algo que yo quería. Que una vez más demostraba que podía tomar cualquier cosa que estuviera en mis manos. Pero había una ironía cruel en todo aquello. Las personas no siempre son destruidas por una sola decisión tomada en un segundo. A veces son el resultado de años de hábitos, de ideas equivocadas y de una vida donde nadie les enseñó a respetar los límites de los demás. Emma había crecido escuchando sí toda su vida. Aprendió que si quería algo, lo tomaba. Aprendió que un no era solo una palabra que podía ignorar. Aprendió que mis pertenencias eran de todos. Que mi espacio no importaba. Que mis protestas eran simplemente un ruido molesto que podía ignorar. Toda la familia ayudó a crear esa actitud. Durante años alimentaron esa forma de ser. Construyeron el problema con sus propias manos. Yo solamente puse la verdad sobre la mesa. Emma dejó el vaso con un pequeño golpe satisfecho contra el mantel. Se limpió la boca con el dorso de la mano y arrugó la nariz. «Está amargo», se quejó. «No entiendo por qué lo querías tanto». Yo levanté ligeramente los hombros. «Que es un gusto adquirido», respondí con calma. Y continué con mi cena. Después de eso, los minutos empezaron a sentirse eternos. El reloj del pasillo continuaba avanzando. Tic. Tac. Tic. Tac. Los cubiertos chocaban contra los platos. El sonido parecía más fuerte de lo normal dentro de aquella habitación llena de tensión. Cameron comía rápido. Demasiado rápido. Como si terminar su plato más pronto pudiera hacer que el tiempo avanzara más rápido.
Como si pudiera escapar de las consecuencias simplemente fingiendo que todo era una noche cualquiera. Susan no tocó ni un solo bocado. Solo observaba a Emma. Sus ojos estaban abiertos por el miedo. Cada movimiento de su hija la hacía reaccionar. Como si esperara que en cualquier segundo todo aquello explotara y la verdad que habían intentado esconder durante tanto tiempo finalmente saliera a la luz. Yo seguía sentada en silencio. Observando. Esperando. El reloj seguía marcando los segundos. Tic. Tac. Tic. Tac. Entonces ocurrió. La mano de Emma se relajó de repente. El tenedor se le escapó de los dedos y cayó contra el plato con un ruido fuerte. El sonido hizo que Susan se sobresaltara de inmediato. Emma parpadeó varias veces y se frotó los ojos. «Qué raro», murmuró confundida. Levantó la vista hacia las luces del comedor y frunció el ceño. «¿Por qué todo se ve extraño?» Cameron forzó una sonrisa rígida. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es nada», dijo rápidamente. «Sigue comiendo». Emma negó con la cabeza. «No, yo siento que...» Su frase quedó incompleta. Se inclinó hacia adelante abruptamente, y el silencio que había dominado la mesa durante toda la noche se rompió de golpe. El momento que todos habían estado evitando finalmente había llegado. Y en ese segundo, ninguna mentira, ningún dinero y ninguna excusa podían ocultar lo que habían hecho. «Gemma», gritó Susan con una desesperación que hizo temblar toda la habitación. El sonido de su voz ya no tenía nada de la mujer fría y calculadora que había preparado aquel licuado unas horas antes. Ahora era una madre aterrorizada viendo cómo el mundo que ella misma había construido comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que cayó al suelo con un golpe seco. Corrió hacia Emma justo cuando su cuerpo se inclinó hacia un lado. Por un segundo pareció que intentaría levantarse. Que se quejaría. Que haría algún comentario arrogante como siempre. Pero no ocurrió. Emma cayó al piso con un golpe fuerte. Su cabeza se movió lentamente hacia un lado. Su cuerpo quedó inmóvil. Demasiado inmóvil. Y ese fue el momento en que el miedo verdadero entró en aquella casa. Su respiración se volvió débil. Irregular. Como si su propio cuerpo estuviera olvidando cómo seguir funcionando. Cada inhalación parecía una lucha. Cada pequeño movimiento era una señal de que el tiempo se estaba terminando. Susan cayó de rodillas junto a ella. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. Tomó la mano de Emma con desesperación, apretándola como si pudiera traerla de regreso solamente con la fuerza de su amor. «Haz algo. Por favor, haz algo. Llama a una ambulancia». Su voz estaba rota. Llena de terror. Pero en mi mente había una verdad imposible de ignorar. La misma mujer que ahora suplicaba por salvar a su hija era la mujer que había estado preparada para perderme a mí. El mismo miedo que ahora sentía por Emma era el miedo que nunca tuvo cuando el vaso estaba frente a mis labios. Cameron sacó su teléfono rápidamente. O al menos intentó hacerlo. Sus dedos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato al suelo. Por un instante cualquiera podría haber pensado que estaba aterrorizado por la condición de su hija. Pero yo lo conocía demasiado bien. Y por eso vi algo que nadie más vio. Sus ojos. No estaban puestos en Emma. No estaban observando a la niña de oro que durante años había sido el centro de su universo. Sus ojos seguían buscando algo más. Me buscaban a mí. A la persona que sabía la verdad. Al testigo. Al único obstáculo entre él y la mentira que estaba intentando construir. Finalmente logró comunicarse con los servicios de emergencia. Dio la dirección de la casa. Habló rápido. Con urgencia. Pero entonces su voz cambió. Se volvió más tranquila. Más actuada. Como si estuviera interpretando el papel del padre preocupado. Debe haber comido algo en mal estado, dijo con una preocupación exagerada. Parece una intoxicación por comida. Está vomitando. Por favor, vengan rápido. Lo miré sin decir una palabra.
Sentí un frío terrible recorrer mi cuerpo. No porque estuviera sorprendida. Después de todo lo que había visto esa noche, ya nada debería sorprenderme. Sino porque incluso en ese momento, incluso viendo a su propia hija tirada en el suelo, seguía protegiéndose a sí mismo. Seguía pensando primero en su pellejo. Terminó la llamada. Se limpió el sudor del labio superior como si acabara de resolver un problema. Como si su pequeña actuación hubiera salvado la situación. Entonces hablé. Mi voz atravesó los llantos de Susan como un cuchillo. ¿Intoxicación por comida? Cameron levantó lentamente la mirada. ¿Qué eso fue lo que les dijiste? Por un segundo no respondió. Tiene que ser eso, balbuceó. Ella salió con sus amigos. Tal vez comió algo malo. Su mentira era tan desesperada que casi resultaba ridícula. Lo miré fijamente. Si los médicos creen que es un simple problema estomacal, van a perder tiempo valioso. Mi voz fue fría. Controlada. Más fría de lo que yo misma esperaba. Y Emma no tiene tiempo. Susan dejó escapar un sonido ahogado. Se inclinó sobre el cuerpo de su hija, meciéndose mientras lloraba. Dios mío. Dios mío. Por primera vez en años, vi a Susan completamente destruida. Sin una excusa. Sin una manipulación. Sin una manera de escapar de la verdad. Me acerqué un paso. Diles la verdad. Susan dejó de moverse. Cameron respondió antes que ella. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. No sé de qué estás hablando. Ahí estaba. El mismo hombre de siempre. Doblándose sobre su mentira. Aferrándose a ella porque reconocer la verdad significaba destruir todo. Significaba admitir que había una sustancia en aquella casa que nunca debió estar en ese vaso. Significaba preguntas. Investigaciones. La llegada de la policía. Y sobre todo, significaba que sus problemas financieros ya no serían lo más importante. Tendría que responder por sus decisiones. Pero una vez más, el miedo a enfrentar las consecuencias parecía ser más grande que el amor por su propia hija. Me levanté lentamente de mi silla. Observé a Emma. Sus labios estaban perdiendo color. Su rostro, que siempre había estado lleno de orgullo y arrogancia, ahora parecía frágil. Humano. El tiempo se estaba acabando. Miré directamente a Susan. Está empeorando. Mi voz no tembló. Tienen minutos antes de que esto se convierta en algo de lo que no podrán regresar. Susan levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de terror. ¿Qué tomó? Preguntó como si todavía pudiera escapar de la respuesta. Pero antes de que pudiera hablar, gritó. «Oh, nada». Que ella no tomó nada. Y en ese momento algo dentro de mí finalmente explotó. Todos los años de silencio. Todos los años de abuso. Todos los años en los que permití que cambiaran la realidad para protegerse. Se terminaron. Y deja de mentir. Grité. Mi voz golpeó la habitación como un trueno. Por primera vez en toda la noche, todos guardaron silencio. Hasta el reloj del pasillo parecía haberse detenido. Entonces saqué mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Porque llevaba años esperando tener una prueba que nadie pudiera negar. Toqué la pantalla una sola vez. Y levanté el teléfono a pocos centímetros del rostro de Susan. El video comenzó a reproducirse. Claro. Nítido. Imposible de negar. La cocina apareció en la pantalla. El frasco del medicamento. Las pastillas. El polvo blanco. Las manos de Susan triturándolo con calma. Después, la licuadora. La mezcla verde. El momento exacto en que el contenido terminó dentro del vaso. Y en la esquina de la imagen aparecía Cameron. Sentado cómodamente. Con el control remoto en la mano. Subiendo el volumen del televisor como si el ruido pudiera apagar su culpa. Como si el sonido de un programa pudiera silenciar lo que estaba permitiendo que ocurriera.
Los ojos de Susan se abrieron tanto que parecía que no podía respirar. Su rostro perdió todo color. Por primera vez en toda su vida. No tenía ninguna mentira preparada. Cameron se quedó completamente inmóvil. Por un momento, parecía que alguien le había quitado todo el aire de los pulmones. Su rostro perdió el color. Sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo, sorpresa y una incredulidad absoluta. Era como si hubiera recibido un disparo, no con una bala, sino con la verdad. Durante años había vivido pensando que yo nunca lo enfrentaría. Que siempre sería la hija obediente. La que limpiaba sus desastres. La que pagaba sus deudas. La que aceptaba sus insultos y seguía regresando para arreglar todo. Nunca imaginó que un día yo estaría un paso adelante de él. Nunca imaginó que la hija que él creía más débil sería la persona que tendría todas las pruebas en sus manos. Sus labios comenzaron a temblar. Intentó hablar varias veces antes de lograr sacar una palabra. ¿Nos grabaste? Susurró. Su voz era apenas audible. No sonaba enojado. No sonaba como el hombre que siempre daba órdenes en aquella casa. Sonaba pequeño. Asustado. Como un hombre que por primera vez en su vida había perdido el control. Lo miré directamente a los ojos. Ya no había miedo dentro de mí. Ya no había tristeza. Todo el dolor que me habían causado durante años se había convertido en una tranquilidad fría. La tranquilidad de alguien que finalmente conoce la verdad. Yo los observé, dije con una voz firme. Vi cada palabra que dijeron. Vi cada pastilla que trituraron. Vi cómo prepararon ese licuado. Di un pequeño paso hacia él. Mi mirada nunca abandonó la suya. Y también vi cómo dejaste que ella se lo tomara. Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando el silencio. Cameron bajó la mirada por un segundo. No tenía una respuesta. No tenía una excusa. Porque no existía una mentira suficientemente grande para borrar lo que había hecho. En ese instante, el sonido de unas sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Al principio era un sonido débil. Una pequeña señal en la distancia. Pero segundo tras segundo se hizo más fuerte. Más cercano. Más inevitable. Era como si la realidad estuviera avanzando por la calle directamente hacia nuestra puerta. Las sirenas no venían solamente por Emma. Venían por todos los secretos que esa familia había escondido durante décadas. Levanté ligeramente mi teléfono. Estarán aquí en 2 minutos, dije con una calma que hizo que Cameron se pusiera aún más nervioso. Me incliné un poco hacia ellos. Mi voz bajó, pero cada palabra salió con una fuerza imposible de ignorar. Así que tienen 2 opciones. Susan levantó la cabeza lentamente. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas. Sus manos todavía sujetaban la mano fría de Emma. Pero sus ojos estaban puestos en mí. Esperando. Aterrorizada. Opción número 1, continué. Siguen mintiendo. Siguen fingiendo que no pasó nada. Siguen intentando convencer a todos de que esto fue un accidente. Levanté el teléfono para que Cameron pudiera ver nuevamente la pantalla. El video seguía ahí. Cada segundo. Cada imagen. Cada decisión. Cada traición. Una prueba que no podía desaparecer. Y Emma muere, y yo entrego este video a la policía. Entonces ustedes no tendrán que explicar un accidente. Hice una pausa. Dejé que el peso de esas palabras llenara la habitación. Tendrán que explicar por qué tenían un plan. ¿Por qué prepararon la bebida? ¿Por qué intentaron ocultarlo? ¿Y por qué tú, Cameron, sujetaste a Susan cuando intentó detenerlo? Cameron tragó saliva. Por primera vez en años, no tenía una salida. No tenía dinero que pudiera usar. No tenía una excusa que pudiera vender. No tenía a Elena para salvarlo. Continué. Opción número 2. Dicen la verdad ahora mismo. Los paramédicos saben exactamente qué tratar. Emma tiene una oportunidad de sobrevivir. Miré a Susan. Y después se enfrentan lo que hicieron.
La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración débil de Emma. El tic-tac del reloj. Y las sirenas acercándose cada vez más. Susan bajó la vista hacia su hija. Vio sus labios perdiendo color. Su pecho moviéndose apenas. Después miró la pantalla del teléfono donde aparecía su propio rostro haciendo algo que nunca podría olvidar. Luego miró a Cameron. Durante años ella había seguido sus decisiones. Durante años había justificado sus errores. Durante años lo había protegido cuando arruinaba todo con sus apuestas, sus mentiras y sus deudas. 30 años de permitirle todo. 30 años de miedo. 30 años de elegir el silencio. Pero hay un miedo más antiguo que cualquier mentira. Más fuerte que cualquier manipulación. El miedo de una madre viendo cómo su hijo se escapa de sus manos. Algo dentro de Susan finalmente se rompió. Se acabó la negación. Se acabó la actuación. Se acabó el intento de proteger a Cameron. Su cuerpo comenzó a temblar. Y finalmente gritó. Fue el medicamento. Su voz salió rota por el llanto. Fueron las pastillas del corazón. Por favor, sálvenla. En ese mismo instante, la puerta principal se abrió de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con sus equipos en las manos. Sus movimientos eran rápidos y precisos. No había espacio para el pánico. No había tiempo para lágrimas. Solo había segundos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Detrás de ellos entraron los oficiales de policía. El ambiente cambió por completo. La casa dejó de ser un escenario de mentiras y se convirtió en una escena donde cada persona tendría que responder por sus actos. Por aquí, sollozó Susan señalando desesperadamente a Emma. Por favor, ayúdenla. Yo di unos pasos hacia atrás. Por primera vez en muchos años, no intenté arreglar el desastre de nadie. No corrí a resolver sus problemas. No pagué una deuda. No cubrí una mentira. Simplemente dejé que las personas indicadas hicieran su trabajo. Los paramédicos comenzaron a trabajar rápidamente. Manos moviéndose con precisión. Órdenes cortas. Oxígeno. Medicamentos. Líneas intravenosas. El monitor sonando con una sinceridad brutal, revelando lo que el cuerpo de Emma estaba soportando. Entonces me di la vuelta hacia el oficial que permanecía cerca de la puerta, observando la escena con confusión y tratando de entender lo que realmente había ocurrido. Yo fui quien llamó antes, dije con tranquilidad. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo y la coloqué en su mano. Va a querer ver esto. Especialmente la parte donde mi padre detuvo físicamente a mi madre cuando intentó intervenir. La expresión del oficial cambió de inmediato. Su mirada pasó de la memoria USB hacia Cameron. Después volvió hacia mí. Ahora entendía que aquello no era una simple emergencia médica. Era algo mucho más oscuro. Cuando los paramédicos lograron estabilizar a Emma lo suficiente para trasladarla al hospital, los policías ya no estaban haciendo preguntas. Ya tenían suficiente para comenzar a actuar. Empezaron a dar órdenes. Les pidieron a Cameron y a Susan que se pusieran de pie. Les leyeron sus derechos. Les colocaron las esposas. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas fue un ruido que jamás olvidaré. El sonido de décadas de manipulación finalmente encontrando consecuencias. Susan lloraba. Miraba hacia Emma. Miraba hacia el suelo. Pero Cameron era diferente. Él nunca volteó a ver a Susan. Nunca miró a la hija que durante años había llamado su princesa. Ni siquiera intentó preguntarle si estaría bien. Toda su atención estaba sobre mí. Me miraba como si por primera vez en toda su vida realmente me estuviera viendo. Como si finalmente entendiera algo que se había negado a aceptar durante décadas. Yo nunca fui la hija invisible. Nunca fui el personaje de fondo en su historia. Nunca fui una simple herramienta para pagar sus errores. Nunca fui la hija útil que podían gastar y reemplazar cuando ya no sirviera. Era la persona que había sobrevivido a todo lo que ellos me hicieron. Y esa noche, por primera vez,
Cameron entendió que la hija que siempre consideró la más débil era la única persona en aquella familia que realmente tenía el poder de decidir cómo terminaba la historia. Al final, fui yo quien tuvo las llaves de mi propio destino. Durante toda mi vida, ellos creyeron que tenían el control. Creyeron que podían decidir cuánto dinero debía ganar, cuánto debía sacrificar y cuánto dolor debía soportar. Pensaron que siempre estaría ahí, lista para recoger los pedazos de sus errores. Pero esa noche todo cambió. Por primera vez, no fui la hija que solucionaba los problemas de la familia. No fui la cuenta bancaria con piernas. No fui la herramienta que usaban cuando necesitaban algo. Fui la persona que tenía la verdad. Fui la persona que tenía las pruebas. Fui la persona que abrió la puerta para que las consecuencias finalmente entraran a esa casa. Y Emma sobrevivió. Los médicos no intentaron endulzar la realidad. Fueron completamente sinceros. Me dijeron que si hubiera esperado un poco más, aunque solo hubieran sido unos minutos, Emma probablemente no habría logrado sobrevivir. El daño habría sido irreversible. La línea entre la vida y la muerte había sido más delgada de lo que cualquiera de nosotros quería aceptar. Pasó varias semanas en cuidados intensivos. Máquinas conectadas a su cuerpo. Monitores marcando cada latido de su corazón. Doctores entrando y saliendo de la habitación día y noche. La Emma que salió de ese hospital no era exactamente la misma que había entrado. Su cuerpo había sufrido. Pero lo que más había cambiado era algo que no podía verse en una radiografía. Su forma de mirar al mundo. Su manera de entender a las personas que siempre había llamado familia. El verdadero cambio ocurrió el día en que entré a su habitación del hospital con mi teléfono en la mano. Ella todavía estaba débil. Todavía tenía miedo. Pero necesitaba saber la verdad completa. No una versión suave. No una mentira para proteger sus sentimientos. La verdad. Así que reproduje el video. Al principio, Emma observó la pantalla con confusión. Vio la cocina. Vio la botella de medicamento. Vio las manos de Susan triturando las pastillas y mezclándolas con el licuado. Y empezó a llorar. No eran lágrimas de enojo. No eran lágrimas de una discusión entre hermanas. Eran lágrimas de una persona que acababa de descubrir que alguien en quien confió toda su vida era capaz de hacer algo terrible. Pero el momento que realmente destruyó algo dentro de ella llegó segundos después. Cuando apareció Cameron en la pantalla. Sentado tranquilamente. Mirando la televisión. Permitiendo que todo sucediera. Y después, cuando tuvo la oportunidad de detenerla, eligió salvarse a sí mismo. Ese momento dejó a Emma completamente en silencio. Un silencio frío. Pesado. Como una estatua que de repente había descubierto que estaba hecha de cristal y que alguien acababa de romperla. Por primera vez en toda su vida, Emma entendió algo que yo había aprendido hacía muchos años. Ella nunca fue realmente especial para ellos. Nunca fue intocable. Nunca fue una princesa protegida por amor. Era valiosa solamente mientras le servía. Era una pieza dentro de su juego. Una solución a sus problemas. Una moneda de cambio. Exactamente igual que yo. Y entonces hizo algo que jamás pensé ver. Algo que honestamente no esperaba de la Emma que había conocido durante 24 años. Decidió decir la verdad. Testificó contra ellos. Se sentó frente a investigadores, abogados y personas que representaban la ley, y contó exactamente lo que había pasado. Contó cómo había tomado el vaso. Contó lo que vio en los rostros de nuestros padres. Contó el miedo que sintió al comprender que ellos estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera con tal de salvarse. Fue el primer acto realmente desinteresado que Emma hizo en toda su vida. Tal vez porque finalmente entendió una lección que algunas personas aprenden demasiado tarde. Los monstruos no viven solamente en los cuentos infantiles. No siempre tienen colmillos. No siempre se esconden debajo de la cama. A veces usan ropa normal. A veces preparan la cena. A veces se sientan frente a ti en la mesa, te sonríen y preguntan cómo estuvo tu día. Y después esperan el momento correcto para mostrar quiénes son realmente. Los cargos en su contra fueron graves.
El fiscal no trató aquello como un simple problema familiar. No lo presentó como una discusión que se salió de control. Lo trató por lo que realmente era. Un plan calculado motivado por el dinero. Querían recibir un pago. Al final recibieron una condena. Y en cuanto a la casa, no me quedé con ella. Muchas personas me preguntaron por qué vender una propiedad que finalmente era mía. La respuesta era sencilla. Porque algunas paredes guardan demasiados recuerdos. Algunos lugares están tan llenos de dolor que ningún color de pintura puede borrarlo. No quería despertar una sola mañana más dentro de esa casa. No quería respirar el mismo aire donde pasé tantos años siendo utilizada. La escritura estaba legalmente a mi nombre. Así que entré por última vez. Vacié cada habitación. Guardé lo poco que tenía valor sentimental. Tiré todo lo que representaba una mentira. Cerré la puerta. Giré la llave. Y puse la casa en venta al día siguiente de los arrestos. Se vendió rápidamente. Más rápido de lo que esperaba. Como si el universo también quisiera ayudarme a cerrar aquel capítulo de mi vida. Ahora mismo estoy de pie frente a una puerta de embarque en un aeropuerto. A mi alrededor hay personas arrastrando sus maletas. Personas con boletos en las manos. Personas que se dirigen a lugares que eligieron por sí mismas. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también soy una de ellas. Esta mañana revisé mi cuenta bancaria. El dinero de la venta de la casa ya estaba disponible. Lo suficiente para empezar de nuevo donde yo quisiera. Una nueva ciudad. Un nuevo hogar. Una nueva vida donde nadie me vea como una solución a sus problemas. Saqué mi teléfono. Miré mi lista de contactos. Primero eliminé el número de Cameron. No dudé. No sentí culpa. Después eliminé el de Susan. Tampoco lloré. Algunas puertas deben cerrarse para siempre. El único número que dejé guardado fue el de Emma. Pero todavía no le he enviado un mensaje. Todavía no la he llamado. Quizá algún día lo haga. Quizá nunca ocurra. El perdón es una decisión, no una obligación. Y sanar no significa que tengas que regresar al lugar donde te rompieron. La gente suele decir que no puedes escoger a tu familia. Que la sangre es un vínculo que nunca se rompe. Pero después de todo lo que viví, sé que eso no siempre es verdad. Tal vez no puedes elegir en qué familia naces. Pero sí puedes elegir cuándo irte. Puedes elegir poner un límite. Puedes elegir sobrevivir a las personas que intentaron destruirte. Y a veces, la única venganza que realmente necesitas no es gritar. No es destruir. No es buscar hacerles el mismo daño. A veces la mayor victoria es simplemente dejar de beber aquello que otros siguen intentando servirte. Ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, mirando ese vaso en las manos de Emma, ¿lo habrías tirado al suelo para impedir que bebiera? ¿O habrías dejado que la hija favorita tomara ese trago y descubriera por sí misma la verdad sobre las personas que siempre la protegieron? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y comparte esta historia si tú también crees que tarde o temprano, las acciones de cada persona regresan a buscarla.